Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es 23 de diciembre, sábado. Para muchos hoy es la víspera, pero para los cristianos y cristianas la víspera es mañana, 24. La Navidad es el 25, no el 24. A las 12 de la noche se celebra la llegada del día 25, pero hoy es 23 y las lecturas nos empujan precisamente a ese gran momento del nacimiento de Jesús. En la primera parte del programa escuchamos a Monseñor Romero precisamente en un verdadero dolor de pastor, dolor de obispo. Por una parte, él como pastor va a visitar un pueblo tan pequeño, tan humilde, San Francisco Morazán, allá por dulce nombre de María. Un pueblo tan pequeño. Es la fiesta de San Francisco de Asís, 4 de octubre, y se la pasa muy bien Monseñor como pastor. Como decimos a veces, se dio un baño de pueblo, estuvo en medio de su pueblo. Pero por la tarde llega la terrible noticia. El señor Matsumoto fue asesinado y han encontrado su cadáver. Es doloroso saber que se intentó que lo dieran en vida. Se luchó, Monseñor trabajó bastante en esto y lo que encontraron fue el cadáver. La familia del señor Matsumoto, en medio de todo, admirable por supuesto, al menos agradece a Dios que se pueden llevar sus cenizas para Japón. El señor Matsumoto era el dueño de la fábrica Incinca, de la que producía la tela Cincatex, y que todavía existe la fábrica. Por una parte, felicidad de estar con el pueblo pobre en San Francisco Morazán, en Chalatenango, y por otra, el dolor de no haber podido intermediar para salvar la vida de este señor empresario, el señor Fujio Matsumoto. Así le toca a Monseñor. Decimos, una de cal, una de arena. Feliz con el pueblo por la fiesta de San Francisco de Asís, dolido porque no logró salvar al señor Matsumoto. Oigamos a Monseñor. Miércoles 4 de octubre, día de San Francisco. Fui a celebrarlo a la población de San Francisco Morazán, en el departamento de Chalatenango, desde donde me habían invitado varias veces. Hubo una acogida entusiasta, popular. Me condujeron al templo donde celebramos la Santa Misa con un lleno completo del templo. Trabaja allá la hermana Imelda, oblata al Divino Amor, que tiene su residencia en Cítala, pero de acuerdo con el vicario episcopal de Chalatenango, el padre Fabián, está haciendo una buena labor en aquella población que no tiene sacerdote desde hace algún tiempo. También prediqué el mismo concepto de la homilía de ayer en honor de San Francisco, haciendo naturalmente aplicaciones al ambiente difícil de aquellos pueblos chalatecos, denunciados, vigilados, atemorizados, y les invité a vivir un catolicismo y cristianismo auténticos y valientes a pesar de todas las dificultades.
Tuvimos a continuación de la misa una reunión con agentes de pastoral y con alegría me di cuenta que hay núcleos pastorales muy buenos en algunos cantones. El padre Fabián planificó con ellos y con la madre Imelda el trabajo que se ha de seguir, siempre creciendo en la línea de la pastoral. Al regresar a San Salvador, me encontré la noticia de que había sido ya hallado el cadáver del señor Fujio Matsumoto, con cuya esposa e hija he tenido varias entrevistas para consolarlas, para orientarlas, y me esperaban esa tarde para darme la noticia, y entre lágrimas manifestaban al mismo tiempo su satisfacción de poder llevarse sus cenizas al Japón. También en el arzobispado me esperaban para tratar el caso de nuestro refugiado. Hubo intervención de una licenciada y las cosas son muy interesantes al mismo tiempo que sumamente secretas. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Es 23 de diciembre, nos quedan 2 días para la fiesta de la Navidad. Ayer tuvimos una experiencia con María, según Lucas. María, en representación de todos los pobres y las pobres, cantó el Magnificat. Hoy vamos a ver la contraposición. María, la joven, cantó. Es bonito hacer, según Lucas, ese comparativo. El Antiguo Testamento se está quedando atrás. El Nuevo Testamento está llegando. La primera lectura para hoy está tomada del profeta Malaquías. Malaquías, antes de leerlo quiero explicarle, Malaquías es considerado el último profeta del Antiguo Testamento. Malaquías. No es un nombre propio. Malaquías significa mensajero de Dios. Había muchos mensajeros de Dios. Podríamos decir, hay muchos Malaquías. Se cree aproximadamente que este libro de Malaquías se terminó de escribir hacia el año 400 antes de Cristo. O sea que hay 400 años que el pueblo de Israel se quedó sin profetas. Entonces Malaquías, vamos a leerlo ahora, con ese afán de querer conocer cuáles fueron las últimas palabras del profetismo del Antiguo Testamento. Malaquías 3, del 1 al 24, dice lo siguiente: Así dice el Señor, miren, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza que ustedes desean. Mírenlo entrar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será un fuego fundidor, una lejía de lavandero. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a plata y a oro refinará a los hijos de Leví, y presentarán al Señor la ofrenda como es debido. Entonces agradará al Señor
la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Miren, les enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, grande y terrible. Convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, para que no tenga que venir yo a destruir la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay mucho que decir sobre esta escena final del profetismo del Antiguo Testamento. En lo que el profeta describe, el profeta Malaquías describe, es una situación de relajamiento. El pueblo de Israel ya vivió la doble experiencia. Ya fue destruido el reino del norte por Sennacherib, imperio asirio, 722. Ya fueron llevados de exilio a Babilonia, año 586. Ya retornaron del exilio, ya se establecieron de nuevo, ya reconstruyeron el templo, ya están haciendo el culto. Y el profeta dice, ese culto es vacío. Las personas del pueblo han aguardado por más de 800 años a que Dios cumpla esas promesas. La promesa de que todos los pueblos van a venir a Jerusalén. La promesa de que Jerusalén, Israel, será el centro del mundo. Las promesas no se han cumplido. Y el pueblo le está quitando el valor al culto. No son sinceros. No tienen confianza en Dios. Y estas son las palabras, las últimas palabras del profetismo del Antiguo Testamento. Vendrá. Miren, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De pronto, entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza que ustedes desean. Se va a dar en el templo la irrupción, la aparición del Señor. Pero antes vendrá un mensajero. Vendrá. Les voy a enviar al profeta Elías para que se prepare el camino de mi llegada. Habrá una reconciliación de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, para que yo no destruya la tierra. El profeta Malaquías, el autor de este libro, es un anónimo, no se conoce el nombre. Seguramente al cerrar la última página, al escribir las últimas palabras, pudo dormir en paz. El Señor vendrá. 400 años después, ya habían pasado 850 del día en que Moisés recibió las tablas de la ley, del día en que Dios hizo alianza con el pueblo. 850 años. 400 años después, llega el Señor. Pero antes llega el mensajero. Allá se llama el mensajero Elías. Aquí
El mensajero es Juan el Bautista. Se acabó el profetismo en el Antiguo Testamento, anunciando que el Señor entrará en el templo. Ahora vamos a estudiar a Lucas en el capítulo 1, versículos del 57 al 66. Dice lo siguiente: a Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Le replicaron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamara. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: ¿qué va a hacer de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Allá estaba Malaquías, 400 años antes, diciendo: vendrá. Y usted y yo hoy estamos celebrando que vino hace 2023 años y unos años más por el error que tenemos en el calendario. Vino y no entró en el templo, como decía Malaquías. Y no vino Elías, como decía Malaquías, sino que vino Juan Bautista. Juan, pariente, primo de Jesús, se convierte en el precursor. Ya está. Aquello que anunció Malaquías ya se hizo realidad. Ahora viene el mensajero a preparar el camino al Señor. Ya está, ya llegó. Vamos a tratar de entender qué es lo que describe Lucas en este capítulo 1, 57 al 66. Hemos venido estudiando a Lucas como el evangelio que presenta lo viejo que se queda, lo nuevo que llega para quedarse. Zacarías, por no creer, quedó mudo. Hoy recupera el habla. Apenas se le soltó la lengua a Zacarías. Su nombre es Juan, se le suelta la lengua. Zacarías nos regala un verdadero canto, un poema que se llama Benedictus o el bendito. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Bendito. En otro momento lo vamos a estudiar. El Antiguo Testamento, representado en Zacarías, en Isabel, se va. El Antiguo Testamento, que estaba mudo, habló, cantó, declamó. Este es Lucas.
El Antiguo Testamento mudo habla, canta, declama. Juan es su nombre. ¿Y qué significa eso de Juan es su nombre? Los vecinos decían, tiene que llamarse Zacarías, si el papá se llama Zacarías. Esto no es tan sencillo. No solamente es cuestión de nombre. Como el papá está mudo, la mamá Isabel asume el papel del papá. Isabel se adelanta a decir cuál va a ser su nombre. Juan será su nombre. A Isabel no le corresponde, en el Antiguo Testamento no le corresponde poner el nombre lo pone el hombre. Le preguntan por señas como si Zacarías fuera sordo. Es un problema ahí de escritura. Pide una tablilla Zacarías y escribe Juan. Eso no es sencillo, no es cualquier cosa. Zacarías es sacerdote. Si ese niño se llamara Juan, entonces, ¿por qué no Zacarías? Porque si se llama Zacarías, ese niño está preparado para ser sacerdote del templo. No, su nombre es Juan. Juan, el preparador, el precursor, el mensajero del Señor. Su nombre es Juan, no Zacarías. Si le pongo por nombre Zacarías, si le ponemos por nombre Zacarías, va a convertirse en sacerdote del templo. Y eso se acabó. La actividad en el templo se acabó. Mi hijo Juan va a preparar el camino del Señor Jesús. Ven que no es tan fácil. Juan es su nombre. Juan, el precursor. Juan, el preparador del camino. Juan, el nuevo Elías. Juan es su nombre. Ahora sí estamos ya en el contexto de la Navidad. Ahora sí, ya podemos, mañana, primero Dios, ya podemos celebrar las vísperas. Ya está el precursor, ya nació. Mañana celebraremos las vísperas del Señor, del Mesías. El precursor ya está. El Antiguo Testamento desaparece y el Nuevo llega para quedarse. Bendiciones para todos y para todas.